¿Queda alguien en la casa de Dios todavía? ¿Hay alguien? Que la gracia de Cristo sobreabunde en nuestras vidas en esta hermosa mañana. Y mi oración es que podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento, o que el Señor pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir la palabra de Dios. Hay dos maneras de usted y yo recibir la palabra. Una es en nuestro intelecto, nuestra mente. Es ahí donde empezamos a razonar y esas cosas. O en nuestro espíritu. Cuando usted recibe una palabra en el espíritu, a veces usted cree hasta que se le olvidó. Pero en el momento indicado viene a su memoria. Porque esa palabra fue guardada en su espíritu. Pero cuando usted recibe algo en la mente, usted lo sabe por conocimiento intelectual, pero no por el espíritu. Y el verdadero conocimiento en el camino del Señor es por el espíritu. En el espíritu usted puede ver, usted puede escuchar, usted puede oler, todo lo puede hacer en el espíritu. Así que mi oración es que nuestros sentidos puedan estar abiertos para poder recibir la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Es decir, que deben de ser recibidas en el espíritu. Y cuando son recibidas en el espíritu, entonces producen vida en nosotros. ¿Hay alguien en casa todavía? Y yo quiero hablar acerca quiero darle continuidad o sumarme a lo que el pastor empezó el año predicando acerca de lo que son de lo que es la nueva naturaleza. Y yo le puse como tema conociendo las dos naturalezas, reconociendo que nosotros, aunque somos una sola persona, una sola entidad, un solo ser viviente, pero operan dos hombres. Yo quiero tratar de ser lo más sencillo y práctico posible en esta mañana. Y voy a apelar al hombre espiritual, que es el que entiende estas cosas. Diga conmigo, conociendo las dos naturalezas. Y quiero leer varios términos para que usted vea que cuando hablamos de todos esos términos estamos hablando de lo mismo con diferentes palabras. Porque a veces gente se me acerca y me dice, pero yo no entiendo eso de que si el viejo hombre, o que si la naturaleza, o que si Adán. Cuando dicen en Adán, no entiende nada de eso. Pero para que usted pueda entender el término, todo eso está en la Escritura. Cuando nos referimos al viejo hombre, la vieja naturaleza, la naturaleza adámica, Adán, vieja creación, la carne, el hombre terrenal, el hombre exterior, hijo de José, como a veces yo digo, usted hijo de José María o usted hijo de Dios, ¿verdad? El alma, estamos hablando de la vieja naturaleza, todo eso pertenece a la vieja naturaleza, es lo mismo con diferentes palabras. Amén. Cuando usted escucha a alguien aquí predicando sobre eso, no se confunda, es lo mismo con diferentes palabras. La Biblia lo menciona, cada quien que escritor lo menciona de una manera diferente, pero es lo mismo, la carne, todo eso es lo mismo. Y cuando hablamos del hombre nuevo, la nueva naturaleza, el postrer Adán en Cristo, que es una de las palabras más usadas en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, o usada por los apóstoles, en Cristo. Luego hablaremos de qué es en Cristo. En el Espíritu, nueva creación, nueva criatura, nacido de nuevo, todo parte del nuevo nacimiento. El hombre interior, hijo de Dios, el espíritu recreado del hombre. Todo eso tiene que ver, o el espíritu del hombre, que hay una diferencia entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Para los que fuimos a la escuela sabemos cuando se escribe el espíritu con minúscula, se está hablando del espíritu del hombre. Cuando se escribe el espíritu con mayúscula, se está hablando del espíritu de Dios. Al igual que la palabra Dios, cuando se escribe con mayúscula, se está hablando del Dios verdadero, del Dios que nosotros servimos. Cuando se escribe con minúscula, está hablando de ídolos o de dioses falsos. ¿Hay alguien en casa todavía?
quiero enseñar hoy como si estuviera enseñando a niños que están aprendiendo a hablar. Yo sé que todos ustedes saben más que yo, ¿verdad? Pero yo quiero enseñaros como a niños que están aprendiendo a hablar. A veces uno enseña y uno cree que el otro sabe, pero que el otro está entendiendo. Pero vamos a hablar como si le estuviera enseñando a niños sin subestimar su entendimiento. El que sabe mucho, téngame paciencia. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, cuando hablamos de todos estos términos, estamos hablando de la misma cosa. Estamos hablando de la misma cosa. Usted sabe que el hombre está compuesto, tiene eso le llama la naturaleza tripartita. Está compuesto de espíritu, diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Estos tres deberían de caminar juntos. Esto viene siendo como una representación de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ellos son uno. De igual manera, usted tiene un espíritu, un alma y un cuerpo, pero usted es una sola persona. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? El único problema es que Dios nunca se ha dividido. Dios siempre ha sido uno. Incluso la palabra Trinidad no existe en la Biblia, porque serían tres, sino la palabra deidad, que está compuesta de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y ellos tres son uno. Aunque mencioné la palabra tres, no son tres, son uno. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, de igual manera, Dios dice que da a entender las cosas invisibles de Dios a través de las cosas hechas, y Él usa el mismo hombre para mostrar su deidad. Entonces, crea un solo hombre, pero con tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Si el hombre no hubiese pecado, o el hombre redimido, iría todo para el mismo lugar. Pero al venir el pecado del hombre, ahí es donde está la división. ¿Qué pasaba como cuando Dios creó al hombre? Cuando Dios crea al hombre, que a veces nosotros creemos que fueron un par de días que Adán duró jugando en el desierto, en el Edén, pero usted no sabe cuántos millones de años pudo durar ahí. La Biblia cuenta los años de Adán desde que salió del Edén. Antes de ahí no lo cuenta. Pudo durar un día, 5 años, 100 años, millones de años ahí. El problema vino cuando Adán pecó. Porque en el Edén de Dios no hay días, hay eternidad. De igual manera, cuando venimos a Cristo, ya nosotros no operamos por días, sino que operamos en la eternidad. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso da lo mismo. Pablo decía: si estoy presente en el cuerpo y ausente en el Señor, o viceversa, como quiera, estoy en lo mismo, porque estoy en la eternidad. Como dice un pastor de las redes sociales: Señor, yo quiero estar contigo, pero déjame predicando aquí en la Sagrada de la Sala. ¿Hay alguien en casa todavía? Donde quiera, usted está, porque usted está en Cristo. ¿Hay alguien en casa? Entonces, el hombre fue creado de tres partes. Entonces, ¿qué pasaba? Ellas funcionaban bien, ellas funcionaban correctamente. ¿Qué hacía el Padre? ¿Qué hacía Dios? Que venía al aire de la mañana y se comunicaba con Adán de espíritu a espíritu. Entonces, el alma tenía que obedecer a lo que Adán recibía por su espíritu, con minúscula, del Espíritu de Dios con mayúscula. Y el alma simplemente ejecutaba lo que Dios le decía a Adán en su espíritu. Esa es la manera correcta por la cual un hijo de Dios debe de caminar. Cuando Cristo viene a la tierra, cuando Dios toma forma de hombre y aparece en Jerusalén con un hombre llamado Jesús, Él era guiado, usted va a leer que Él era guiado por el Espíritu Santo. Y Él caminaba bajo el poder del Espíritu Santo. Aunque era Dios, se sometía, porque era una manera de enseñarnos a nosotros, como el prototipo, cómo camina un hijo de Dios aquí en la tierra. Jesús no hacía nada sin la dirección de su Padre. Él no hacía nada sin ver a su Padre hacer. ¿Hay alguien en casa todavía? De igual manera, un hijo de Dios debe de caminar guiado por el Espíritu. Pero ¿qué pasó con Adán? Que cuando la serpiente, usted se sabe esa historia, la he leído muchas veces o la he escuchado,
¿Qué fue lo que la serpiente le dice a Eva? Sabe Dios que cuando coma de este fruto seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, tú no vas a necesitar a Dios para saber las cosas. Tú vas a razonar las cosas y con tu intelecto tú vas a caminar. Entonces, había una sentencia de muerte si ellos comían de ese fruto. ¿Cuál era la sentencia? Decía que si comían el día que comieran de ese árbol, ellos iban a morir. Pero Adán duró 700 y pico de años viviendo después de haber pecado, ¿verdad? Por ahí. ¿No fue? Estaba vivo, ¿verdad? ¿Cuántos creen que estaba vivo? Pero para Dios estaba muerto. Porque lo que murió fue la conexión del Padre con su hijo Adán. Porque lo que se apagó no fue el alma, lo que murió fue el espíritu. Que es lo que ahora le llamamos el espíritu recreado. Cuando usted nace de nuevo, ese espíritu es recreado para volver a estar conectado con el Padre. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Entendemos todo? ¿Hay alguien en casa? Entonces, cuando nosotros volvemos a Dios, entonces volvemos a conectarnos. Ese espíritu que estaba muerto, que estaba apagado, vuelve a estar conectado con Dios. Entonces, ¿qué era lo que pasaba antes? Cuando el hombre estaba desconectado, al espíritu estar apagado, porque el espíritu está diseñado para obedecer única y exclusivamente a Dios. Que el hombre se regía por sus 5 sentidos, por el alma. Ese es el hombre viejo. Esa es la vieja creación, que anda por su propio sentido. ¿Estamos entendiendo? Pero el orden correcto, por eso cada vez que a Jesús se le preguntaba se le preguntaba en los evangelios, Señor, tal y tal cosa, ¿por qué Moisés dice tal cosa, y por qué la ley dice tal cosa? Él decía, pero en el principio no era así. ¿Cuál era el principio? El principio. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces lo lleva al principio. Entonces Dios, cuando nos convertimos, nos vuelve a llevar al principio, a caminar en el orden correcto. Pero cuán difícil es, ¿verdad?, caminar en ese orden. Cuando usted está impuesto a hacer lo que le da la gana, a hacer lo que le dé, a lo que venga a su mente, y ahora usted tiene que esa mente, esos pensamientos, someterlos a los pensamientos del Espíritu. ¿Hay alguien en casa todavía? Esa es la lucha que tenemos. Y yo quiero empezar donde el pastor empezó también la semana pasada. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 41. 1 Corintios 15. 15, 41. ¿Ya lo tiene? Lo puede leer conmigo. Dice, y una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también, ya conmigo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en corrupción. Eso es lo que usted hizo cuando usted se bautizó, simbólicamente. A usted, cuando usted lo meten en el agua, usted lo está matando, simbólicamente. Usted murió a ese Adán, a esa vieja naturaleza, a ese viejo hombre, a ese hombre exterior que vive de la apariencia. Y cuando usted sale del agua, usted resucita en incorrupción. Es lo que pasó cuando usted fue a la cruz, murió con Cristo juntamente. Y ahora usted tiene una nueva vida. Amén. Por eso Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Entonces era necesario que cuando dice caer a tierra, que él fuera sembrado. Cuando él murió, eso era como una siembra, él fue sembrado. Y ahora cuando él resucitó, mire cuánto fruto, vea. Mire para todos, mire para los lados suyos, mire cuánto fruto. Y ese es el chin que hay aquí. Usted vio el día primero en el Estadio Olímpico, ¿verdad? Usted vio eso que pasó con Ezequiel Molina. ¿Cuánto fruto, verdad?
Y eso era un chin también. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces dice, se siembran en corrupción, se resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Diga conmigo, en poder. Se siembra cuerpo animal, eso era lo que éramos antes, eso es lo que es el viejo hombre, un cuerpo animal. Se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En usted hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. ¿Hay alguien en casa todavía? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, cuyo significado es alma viviente. Cuando nosotros operábamos a Adán, operábamos por el alma, éramos un alma viviente. Por eso usted se regía por sus 5 sentidos. Pero fue hecho el postrer Adán, no que fue hecho de último, sino que apareció de último en la tierra, porque Cristo Jesús existió desde el principio. ¿Hay alguien en casa? Cuando Dios dijo sea la luz, Él estaba ahí. ¿Hay alguien en casa todavía? Solo que en cuanto a tiempo y espacio, apareció de último en el tiempo, pero estuvo desde la eternidad. Dice, el postrer Adán es espíritu vivificante. Y cuando usted nace de nuevo, usted viene a ser, y yo venimos a ser espíritu vivificado. ¿Hay alguien en casa todavía? Yo no veo a nadie tomando notas, son muy inteligentes todos. Vamos a ver el miércoles los que van a la célula. Dice, más lo espiritual no fue primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Antes usted andaba en un cuerpo animal. Cuando viene a Cristo, entonces usted se convierte en un hombre espiritual, en un ser espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Por eso busca todo lo que es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También son los terrenales. ¿Usted quiere saber cómo es Adán? Mire cómo caminan los mortales. Y dice, ¿usted quiere saber cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Lamentablemente no podemos decir, usted quiere ver cómo es Cristo, mire la iglesia. Debería de ser, hermano. Debería de ser. Pero no se preocupe, esto es hasta que todo. Un día llegaremos ahí. ¿Hay alguien en casa todavía? Vamos a dejarlo ahí por ahora. Bueno, dice, y así, vamos a leer el 49, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso es lo que la tierra está esperando, que usted y yo ya no mostremos la imagen de Adán, sino la imagen de Cristo. Porque la tierra entró en maldición por causa de Adán, pero entra en bendición por causa del Hijo corporativo. Cuando el Hijo corporativo es mostrado, entonces la tierra entra en bendición. Por eso está en dolores de parto desde los días de Adán. Porque cuando Adán pecó, la tierra entró en un duelo fuerte. Hay alguien en casa todavía. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que la tierra, la creación quedó huérfana. ¿Hay alguien en casa? Pero cuando viene Cristo, entonces la tierra vuelve y tiene padre. ¿Hay alguien en casa? Todo aquel, ¿usted quiere saber cuál es el hombre natural? El hombre natural es todo aquel que no ha nacido del agua y del espíritu. Hay 2 nacimientos. Usted nace de agua y sangre cuando nace de su mamá, ¿verdad? Pero cuando usted nace, para usted nacer de Dios, usted tiene que nacer del agua y del espíritu.
¿Hay alguien en casa todavía? Es como una función química que se hace entre la palabra y el espíritu, que es el agua. Y entonces nace usted. ¿Hay alguien en casa? El hombre nuevo es todo aquel que ha nacido de nuevo, sencillamente. Los que no han nacido de nuevo, ya lo dije, pertenecen a la vieja creación, pertenecen a Adán, caminan bajo el hombre exterior, todo eso. Los que hemos nacido de nuevo, pertenecemos a Cristo. Por eso ya no estamos en Adán, sino en Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Usted sabía que Dios solamente tuvo dos hijos? Adán y Cristo. Uno murió, pero no resucitó. El otro murió y resucitó. Entonces depende en cuál usted quiere estar, en que nunca resucitó o en el que resucitó. O usted está en Adán o usted está en Cristo. Lamentablemente, hermano, no hay un término medio aquí. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Y yo creo que todos los que estamos aquí, espero y creo firmemente que estamos en Cristo. Levanten la mano los que están en Cristo, a ver si alguno tiene duda. A ver si alguno tiene dudas para orar por él. Como ya leímos, el primer hombre es terrenal, el segundo hombre es del cielo. Vamos a ver algunas características de esos dos hombres. ¿Cómo funcionan esos dos hombres aquí en la tierra? ¿Cómo funcionan? Usted sabía que esas dos naturalezas, hermano, lo lamentable de ello es que están operando en nosotros. Las dos naturalezas están operando en nosotros. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Está ahí mismito, después de 2 de Corintios, antes de Efesios. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Yo creo que en esta le gané, ¿ya lo tiene? Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que usted quiere, o para que no hagamos lo que queremos. Ese es el problema, hermano, que en nosotros, al haber dos naturalezas, hay un pleito continuo. Si usted nació de nuevo, hay dos naturalezas que están peleando. Usted se acuerda de Jacob y Esaú, el pastor lo mencionó, que aún en el vientre dice que se estaban matando por cuál iba a salir primero, cuál era el que iba a ser manifestado. Así por eso usted tiene problemas con los pensamientos, que siempre en su mente está viniendo pensamientos buenos, pensamientos malos. Por eso la Escritura dice: en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, etcétera, etcétera, en esto pensar. Y si resumimos todo eso, está hablando en Cristo. Y por eso dice la Escritura que debemos de llevar cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Usted quiere saber si una decisión que usted va a tomar estamos en la parte práctica, ¿verdad? Si una decisión que usted va a tomar, la está tomando guiado por el Espíritu o la está tomando en su carne. Dice: lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si ese pensamiento, si esa decisión que usted va a tomar no obedece a Cristo, no obedece a su palabra, entonces por más bonito que te lo pinten, por más bueno que se vea, por más dinero que te vayas a ganar, por más lindo que se vea el hombre, no viene de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero hay un pequeño problema, que el alma no te va a engañar a ti, porque el alma opera guiada, ¿tú sabes cómo? Siendo guiada por la serpiente. El espíritu opera siendo guiado por el Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean también extraviados. Así como Dios le ministra a tu espíritu, las tinieblas le ministran a tu alma. El problema es que no hemos aprendido, porque creemos que el diablo nos va a engañar con lo malo, y él no nos va a engañar con lo malo. ¿Qué dijo la mujer cuando le presentaron la fruta? Que era bueno para comer, agradable a la vista
y bueno para alcanzar sabiduría. El problema del creyente es operar en lo bueno. Usted y yo no estamos llamados a operar en lo bueno, estamos llamados a operar en la excelencia. La diferencia de algo que hace, de algo hecho por las tinieblas y algo hecho por el reino, es que los dos son buenos, pero lo del reino está más allá, opera en la excelencia. ¿Hay alguien en casa todavía? Lo de las tinieblas puede producirte placer, pero lo del reino, lo que viene del Espíritu, produce vida. La diferencia, ¿verdad? Estamos en la parte práctica, ¿verdad? Entonces, continuamente, usted está aquí y a usted le están llegando dos pensamientos. Un espíritu que dice, siga hermano, siga, que está bueno. Y una carne que le está diciendo, hermano, ¿cuándo usted se va a callar? Porque yo dejé la bichuela puesta. ¿Hay alguien en casa todavía? Estamos en lo práctico. Hay una visita que va para mi casa a las 12. Entonces, siempre a su mente están viniendo dos pensamientos. Usted puede estar roncando y hay dos pensamientos peleando. ¿Hay alguien en casa todavía? Uno que está siendo ministrado por las tinieblas y otro que está siendo ministrado por el Espíritu. Ahora usted debe, como hijo de Dios, debemos de entrenarnos para aprender a vivir permanentemente siendo guiado por el Espíritu. Por eso que dice Salmo capítulo 1, empieza diciendo el salmista, bienaventurado el varón, no está hablando de sexo, está hablando del hijo corporativo, que no anduvo en consejo de malos, ni que en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y entonces el apóstol Santiago nos mata y nos dice, oren sin cesar. ¿Cómo usted pasa 24 horas de rodillas? No come, no ayuna, no come, no trabaja, no hace nada. No, está corroborando lo que dijo el salmista. Que usted debe de entrenar su espíritu para vivir continuamente como un hijo de Dios, recibiendo de la savia que viene del Espíritu. Y a medida que vamos agudizando más nuestros sentidos para escucharlo a Él, los sentidos del alma tienen que ser apagados. Amén. ¿Cuántas cosas nos enseñaron? No, porque ya yo soy adulto. Porque a mí nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Porque yo me preparé en esa área. Yo soy un experto en esa área. Los hijos de Dios no caminan así. Los hijos de Dios no caminan ni por la experiencia. Uno de los problemas más grandes que tenemos los hijos de Dios es que a veces caminamos por la experiencia. Por eso hay mucha gente todavía hundidos en el nuevo pacto. No, porque que si cayó para atrás fue un demonio y si cayó para adelante fue el Espíritu. Porque un día le funcionó, pero ya Dios no se mueve así. ¿Hay alguien en casa todavía? No, porque yo estoy acostumbrado que si yo oro, pasa esto. Y creamos patrones de cosas por la experiencia. Pero Dios no se mueve por la experiencia. Dios se mueve por el Espíritu. ¿Hay alguien en casa todavía? Otra cosa que hace el hombre viejo, el hombre adámico, la vieja naturaleza, es que opera desde el sudor de su frente. Cuando Dios le dijo, con el sudor de tu frente se mantendrá, no fue a la humanidad, fue a Adán, al que camina en Adán. Pero el que camina en Cristo no vive con el sudor de su frente. El sudor de su frente, hermano, no es el sudor que usted bota aquí cuando trabaja. Muchos de nosotros trabajamos en oficina con aire acondicionado. Entonces vamos a decir, yo no estoy trabajando con el sudor de la frente. El sudor de la frente es con el intelecto, con la mente humana. Ese es el mismo que Apocalipsis dice de los 666. Un hombre que piensa con la mente y elimina a Dios del escenario. Yo me la sé toda. Yo no necesito a Dios para hacer esto. Y eso lo hacemos, tenga cuidado porque eso lo hacemos en muchas áreas de nuestras vidas. Cuando usted ora, cuando usted no puede con algo, Señor, ayúdame con esto. Pero no, hay cosas que nosotros no oramos por eso porque creemos que ya no las sabemos. ¿Hay alguien en casa todavía? Jesús era Dios y no hizo nada menos que viera a su Padre hacer.
¿Hay alguien en casa todavía? La vieja naturaleza opera bajo bajo el sudor de su frente, bajo su intelecto, bajo lo que le parece bien. Dice, y pareció bien a Adán también y comió igual que ella, porque le pareció bien. Y muchas veces lo que a nosotros nos parece bien no significa que sea correcto. Repito una frase icónica mía, y es que el problema de la iglesia es que cree que lo único que lo separa de Dios es el pecado. Porque no es pecado, yo lo puedo hacer. Usted sabía que antes en las iglesias la gente estaba leyendo la Biblia para ver qué era pecado para no hacerlo. Ahora la gente está buscando en la Biblia qué no es pecado, porque si no es pecado y si la Biblia no lo dice, entonces yo lo puedo hacer. Y hay cosas que aunque la Biblia no lo diga, aunque las leyes de tu país no digan que es condenado, a Dios no le agrada. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso dice la escritura, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Haz lo que te dicte el corazón, dijo el poeta. ¿Hay alguien en casa todavía? Vamos a seguir caminando por lo que nos dicte el corazón. Nosotros estamos llamados a vivir en el Espíritu. Yo le decía a dos hermanos ayer por separado que me lo encontré y hablábamos de la palabra. Yo le decía, la iglesia no está usando ni un 10% del potencial que tiene. Usted no sabe quién es una iglesia que camina en el Espíritu. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que anda en el Espíritu, usted no sabe lo que es. Usted no sabe el potencial que tiene una iglesia que anda en el Espíritu. Eso no se trata de que ore 4 y 5 horas. Eso se trata de andar en el Espíritu 24/7, hermano. Yo le decía a mi sobrino ayer, yo sueño el día en que entre alguien a pedir y yo tenga la suficiente fe para decirle, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Si es una enfermedad, sé sano. Lo único que el sobrino me dijo, vamos a tener problemas porque se va a llenar el negocio a la gente para que tú lo sanes. ¿Hay alguien en casa todavía? Debemos de caminar en el Espíritu. Una cosa que usted debe de proponerse este año es andar en el Espíritu y no en su intelecto. Usted mira, entonces anula el intelecto. No, hermano. Usted le viene una idea a su mente, ¿verdad? Vamos a lo práctico de nuevo. ¿Le parece bien la idea? Entonces usted viene con la idea a la presencia de Dios y le dice, Señor, mira qué bonita esa idea, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y cuando el Señor le diga que no, tenga la suficiente valentía para echarla a la basura. No empiece a Dios a decirle argumentos. Señor, pero que son tantos millones. Señor, pero que esos ojitos que tiene tan azules y tan verdes. No. Me acuerdo de la mujer que Dios le dice al profeta Elías, ve a Sarepta y allá hay una viuda que te va a alimentar. Yo le he dado permiso a la viuda ni se había enterado. Cuando Elías llega, que le dice a la viuda, oye, ¿tú tienes harina en tu casa? Le dice, nada más tengo un puñado para mí y para mi hijo. Pues dámela para mí. y después la de la que si sobra, tú le das a tu hijo. La vieja no se ve enterado. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero ¿qué fue lo que Dios hizo con esa mujer? Ella operó por el intelecto. El intelecto que decía, solamente da para mí y para mi hijo. Pero la palabra de Dios que decía, la harina no escaseará, el aceite no escaseará hasta que el agua vuelva y caiga sobre la tierra. ¿Hay alguien en casa todavía? Muchas veces usted cree que tiene la idea correcta, la idea genial, pero cuando la pone a los pies del Señor, el Señor le va a decir. Por eso tengo un tema que un día lo predicaré que se llama Cuando Dios dice no. Muchas veces esa idea que te parece bien, Dios te va a decir que no. Pero hay cosas que el Espíritu te está hablando y tú dices no, porque eso es el diablo. No porque sea del diablo, sino porque no te gusta. ¿Y cómo tú sabes que es del diablo si tú no lo has llevado a la obediencia a Cristo? Si tú no lo has filtrado por la palabra, si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo tú sabes si es de Dios o es del diablo? Como el hermano que aquí tenía una bollolla de dinero y aquí tenía 50 pesos.
Y el Espíritu Santo le dijo: echa lo que tiene en la derecha. No, Señor, eso es el diablo que me está hablando. Porque el intelecto le decía que no le convenía, ¿verdad? Entonces, andar en la nueva naturaleza significa andar guiado por el Espíritu. Muchas veces tenemos tanta fe para orar por un cáncer, por una enfermedad terminal, pero no tenemos fe para orar por una gripe. Mira qué sabios somos. Tengo gripe, déjame un Alka-Seltzer allí en la farmacia. Y quizás Dios quiere mostrarte su amor sanándote esa pequeña gripe, porque Dios es bueno en los pequeños detalles también. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Hay alguien en casa todavía? El hombre viejo opera mediante obras. ¿Y usted sabe cómo le llaman las escrituras a esas obras? Obras muertas y obras infructuosas. Pero ese hombre sí es bueno. Mira, él regaló juguetes Día de los Reyes. Regaló 10 millones de pesos en juguetes a los niños de su comunidad. Y Dios le llama obras muertas. Hay alguien en casa todavía. Pero él donó tantos millones a una institución de cáncer. Y Dios le dice obras muertas. Usted mira, pero hermano, usted se está poniendo loco, pero es un bien que está haciendo. Dios le llama obras muertas. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero el hombre espiritual, la nueva naturaleza, opera en frutos. Si no, léase Gálatas. Los frutos de la carne, la obra de la carne y los frutos del Espíritu. Si eso es otra cosa para usted tomar una decisión. Esta decisión que yo voy a tomar va a producir obras que la gente me vea, que la gente vea quién soy yo, o va a producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Hay alguien en casa todavía? Vaya conmigo al libro de Colosenses capítulo 3 verso 15 para terminar. No, lo voy a dejar ahí porque es el primer día del año. Vamos a llevarlo suave para todo lo que usted cree. Colosenses capítulo 5 verso 15. Si usted no sabe, ahí están todos los censes, dice la pastora. Colosenses capítulo 5, ¿ya lo tienen? 3, ¿verdad? Verso 5, ¿ya lo tienen? Quiero terminar leyendo esto. La nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Ellos le pusieron de título la vieja y la nueva vida, pero es lo mismo. Dice: haced morir. Léalo conmigo, por favor. Léalo allá si lo tiene en la pantalla. Diga: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, lea, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales todos nosotros anduvimos. Yo espero que hayamos andado en otro tiempo, ¿oyeron? En otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, ay, cuánta malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, por favor, habiéndoos despojado de ese viejo hombre. ¿Dónde quedé? Y revestíos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen de quien lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde ya tú no vas a distinguir, no, este hermano es rico, este es pobre, este es limpiabotas, el otro es profesional. Oye lo que dice. Dice: donde no hay ni judío ni griego, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro, ni excita, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando, diga conmigo, soportando los unos a los otros, perdonando unos a los otros, si alguno se queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, estad vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Puede darle un aplauso al Señor y ponerse sobre sus pies? Eso de que yo no entiendo, póngase sobre sus pies si es tan amable. De que yo no entiendo, de que se lo puse práctico hoy, ¿verdad que sí? Si no, compre CD, decía alguien por ahí, ya no vende CD. Levante las manos y dele gracias a Dios porque lo trasladó de una naturaleza contaminada, de una naturaleza corruptible a una naturaleza incorruptible, de una naturaleza, como leíamos, de debilidad a una naturaleza de poder, que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, no cualquier luz, la luz admirable de su Hijo amado Jesucristo. Dele gracias a Dios. Levante sus manos y dele gracias, Señor. Necesitamos ser expuestos a su presencia, necesitamos ser expuestos a su palabra, necesitamos arreciar, tener más comunión con Él, porque la comunión con Él es la que nos va a llevar a la madurez. Padre, gracias, Señor, por habernos trasladado. Dele gracias con sus propias palabras ahí. Padre, transfórmanos cada día, Señor. Ayúdanos a morir a las obras de la carne, Señor. A ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, Señor. Haz morirnos, Señor. Haz morir en nosotros esos deseos, Señor. Que podamos poner en práctica, caminar una vida práctica. La vida de hijo de Dios es una vida práctica, donde ya no somos guiados por la carne, por el intelecto, sino que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, que no te cuestionemos a ti cuando tú nos estás mandando a hacer algo que a veces no nos agrada, Señor, pero que tengamos la suficiente humildad para, cuando tenemos en mente un proyecto que parece bueno, ponerlo a tus pies, Señor, y tener la suficiente valentía para cuando tú nos dices no, Señor, poder nosotros también decir no a ese proyecto, Señor. Que podamos aprender a caminar en esta vida, Señor, y que anhelemos cada día, Señor, caminar en ti, Señor amado Jesús, en Cristo, Señor. De manera que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese viejo hombre ya no tiene poder, ya no domina mi vida, sino que ahora lo que yo vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Que podamos vivir en esa nueva vida que Él nos otorga, que Él nos ha otorgado en Cristo Jesús. Que anhelemos, porque esto, hermano, no es solamente saberlo, hay que anhelarlo. Usted tiene que anhelar cada día debemos de anhelar estar en Él, estar con Él. Como acuérdese cuando usted estaba enamorado y era un adolescente, cómo su corazón ardía por esa persona, cómo usted quería estar con esa persona 24/7, cómo usted le contaba hasta la más mínima tontería a esa persona. Así Dios quiere que tengamos una comunión con Él, que nuestra comunión sea de espíritu a espíritu, que dejemos de cuestionar las órdenes del Espíritu, que caminemos bajo el poder del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu Santo, hermano, no es andar haciendo milagros, señales y prodigios simplemente. Caminar bajo el poder del Espíritu Santo significa que ya yo no gobierno mi vida, que el alma no me gobierna, sino que yo soy gobernado por el Espíritu Santo. Como le dijo Jesús a Pedro antes de él partir de esta tierra, le dijo: Pedro, cuando seas, ahora que eres joven, Pedro, tú te ciñes, te vistes y te vas para donde te dé tu bendita gana, Pedro. Pero cuando crezcas, cuando madures, cuando seas viejo, tú te ceñirás. Ya no te ceñirás tú, sino que te ceñirá y te vestirá otro y te llevará aún a donde no quiera, Pedro.
no estaba hablando de su vejez, estaba hablando de la madurez en Cristo, donde ya tú no eres guiado por tus emociones, por tu intelecto, por el yo pienso, por el que dicta mi corazón, sino donde somos guiados única y exclusivamente por lo que dice la voz del Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Él está continuamente hablando a nuestras vidas, pero hay muchas cosas que muchas veces impiden que escuchemos su voz. Estamos distraídos, hermanos, con tantos afanes de esta vida. Es necesario que podamos dejar los afanes a un lado, hermano, y podamos concentrarnos en el Espíritu. Entender que lo más importante en nuestra vida es nuestra comunión con Dios, porque de ahí emana la vida, de ahí depende todo. El hermano Ángel hablaba de una paz, pero esa paz no la puedes obtener si no estás conectado a la fuente. Yo quiero que tú te hagas una cuestionante en esta hora y que seas sincero contigo mismo. No la reveles a nadie, pero que seas sincero contigo mismo, y esto te va a ayudar a saber en qué estado espiritual tú estás. ¿Cómo te sientes cuando lees las Escrituras? ¿Es un deleite para ti cuando lees las Escrituras? ¿O te sientes pesado cuando lees las Escrituras? ¿Te da sueño cuando lees las Escrituras? ¿Te cansa cuando lees 3 versículos? Cuando lees un capítulo es como si hubiese leído un libro completo, pero te pasas 4 o 5 horas leyendo cosas en las redes sociales. ¿Cómo se siente tu corazón cuando sabes que mañana es domingo y que hay una reunión de los santos? ¿Te sientes que vas porque vas a cumplir? ¿O te sientes gozo porque te vas a reunir con tus hermanos y porque vas a recibir palabra de vida? ¿Qué tiene más importancia en tu vida en estos últimos meses? ¿Venir a la casa de Dios o otras cosas que el mundo te ha ofrecido, que no son pecado, pero que nos alejan de alcanzar la gracia de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando en estos últimos meses a las Escrituras, a la oración? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? No me lo conteste a mí, pero reflexiona en este día, en lo que queda de este día. Reflexiónate a ti mismo, y eso te va a hacer saber cómo está tu estado espiritual. Y si aún ahora lo estás reconociendo, pídele perdón al Señor. Pidamos perdón al Señor. Señor, enséñanos, Señor, a amarte más, Señor, a estar en tu presencia más, Señor, porque es solo en tu presencia donde el pecado es perdonado, Señor, donde la muerte no tiene lugar, Señor. Es solo en tu presencia, Señor, donde podemos vivir una vida a plenitud, Señor amado Jesús. Es en tu presencia donde hay deleite, Señor, el deleite correcto, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Levante su mano y hable con su Padre en esta hora. Póngase de acuerdo con Él. Pídale perdón si es necesario. Dele gracias si lo siente. Pero no se vaya de aquí sin hablar con su Padre. No lo voy a conducir a que diga nada. Solamente hable usted con su Padre. Si no lo ha hecho en la semana, esta es tu oportunidad. Habla con Él. Ponte a cuentas con Él en esta hora. Yo sé que hay una mente que te dice que algo dejaste puesto en la casa, pero empieza a hablar con Él en esta hora. Usa el espíritu vivificado que tienes y empieza a hablar con Él en esta hora. Habla con Él, no sé si en lengua, no sé si en español, en inglés, pero habla con Él en esta hora. Si hay algo que tienes que decirle, díselo a Él en esta hora. Habla con Él en esta hora. Habla con Él en esta hora. Tómate este tiempo y habla con Él en esta hora. Dile que este año tú no quieres ser igual, que tú no quieres seguir viviendo este año como viviste el otro. Dile que tú reconoces que un año en victoria es un año caminando bajo el poder del Espíritu Santo.
Dile que tú no quieres nada sin Él, díselo. Dile: Espíritu Santo, no quiero nada sin ti. Te necesito, Espíritu Santo de Dios. Te necesito, Espíritu Santo de Dios. Dile: te necesito, Espíritu Santo de Dios. Habla con Él en esta hora.